Número 10. Caja de herramientas de una batalla. Hace 3000 años, cientos y tal vez miles de soldados blandiendo de todo, desde arcos y flechas hasta garrotes y espadas, participaron en una enorme y sangrienta batalla a lo largo de lo que hoy es la costa báltica de Alemania. Este lugar es el lugar de batalla conocido más antiguo de Europa. A lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto artefactos asombrosos que dejó esta antigua guerra. Los primeros descubrimientos se produjeron en la década de 1990, pero no fue hasta finales de la década del 2000 que los investigadores comenzaron a ver el panorama completo. Hasta el momento se han encontrado los restos de 140 hombres. Casi todos eran hombres jóvenes y muchos mostraban signos de heridas de guerra. Algunos todavía tenían puntas de flecha de pedernal clavadas en sus huesos. Muchos habían sufrido fracturas por haber sido golpeados con palos. Algunos incluso tenían huesos rotos que se habían curado anteriormente, lo que sugiere a los arqueólogos que muchos de estos hombres eran luchadores experimentados. Los arqueólogos creen que solo han excavado una pequeña fracción del campo de batalla, pero basándose en lo que han encontrado, creen que 2000 personas estuvieron involucradas en esta misteriosa batalla. Pero ¿quiénes eran ellos y por qué estaban luchando? El cercano río Tolense poco a poco va revelando más pistas. Conservados en barro, hay artefactos que quedaron del conflicto. Uno de los hallazgos más emocionantes fue un paquete de artículos personales que probablemente se habían utilizado como una caja de herramientas de un guerrero. Había una colección de herramientas, un cuchillo y una espada pequeña. Esto habría llevado una caja de madera o una bolsa de tela que ya no existe, pero es muy similar a los bultos que se encuentran en los entierros de guerreros en todo el sur de Europa Central. Este hallazgo del campo de batalla es una prueba de que la gente de toda Europa vino a luchar a este lugar. Pero ¿cómo se organizaron? ¿Cómo se unió un grupo de personas tan grande y se fueron al norte? Este sitio bien conservado es probablemente uno de los muchos durante la Edad de Bronce, donde parece que se esperaba una batalla o una guerra. Número 9. La espada de Iván el Terrible. Se encontró una espada medieval enterrada bajo un árbol en la región de Novosibirsk de Rusia. Según cómo se hizo y de dónde es, algunos creen que pudo haber pertenecido al mismísimo Iván el Terrible. La espada fue encontrada completamente por accidente en 1975 y sigue siendo la única espada de este tipo en Siberia. Es posible que la espada haya pasado de la armería real a Iván el Terrible como regalo durante la conquista de Siberia. De ser cierto, este sería uno de los avances arqueológicos más interesantes en la historia de Rusia, y la espada definitivamente se habría usado en muchas batallas. Iván el Terrible era conocido por ser un héroe de batalla y un gobernante despiadado de Rusia. Lo más probable es que la espada se fabricara en Alemania a finales del siglo XII. Finalmente se dirigió a Suecia, donde la hoja estaba adornada con un mango de plata y una inscripción rúnica que se abrevia y dice en latín: Nomine Matris Nostri Salvatoris Eterni Domini Salvatoris Eterni. Es la abreviatura de una frase en latín que dice: en el nombre de la Madre de nuestro Salvador eterno y eterno Señor Jesucristo. Pero ¿cómo acabó esta espada europea en el corazón de Siberia? Lo más probable es que se llevara a lo largo de la ruta comercial o se tomara como botín de guerra. Durante el reinado de Iván el Terrible, Rusia comenzó a colonizar Siberia. La espada probablemente fue usada por el legendario guerrero Iván Kotso para la sangrienta conquista del siglo XVI. Entonces, los cosacos comenzaron a luchar contra las fuerzas tártaras. Son atacados inesperadamente e Iván Kotsko y sus tropas intentan escapar con sus caballos. Quizás la espada cayó antes de que mataran a Iván. La espada fue encontrada en la base de un árbol en un bosque, a menos de 5 kilómetros de donde se dice que Iván murió en batalla. Los arqueólogos que miran la espada dicen que es como sostener la espada de un caballero medieval y que la vida a menudo puede ser más increíble que cualquier cosa fantástica. Número 8. Hacha de batalla vikinga. Hace aproximadamente 1400 años, un guerrero fue enterrado dentro de un barco en Belgrade, en el norte de Suecia. Con este guerrero se encontraban armas, comida, perros e incluso caballos. La tumba del guerrero permaneció intacta durante cientos de años, incluso sobreviviendo a los saqueadores, preservada para el día en que los arqueólogos pudieran venir y desenterrarla. Hoy en día, muchas de estas asombrosas reliquias están en exhibición para que todo el mundo las vea, pero hay
hay otro artefacto aún más impresionante que se encontró durante una excavación arqueológica en 2011. Este descubrimiento provino de Langil, en el sur de Noruega. Dentro de un ataúd de madera, los arqueólogos encontraron una espada y un hacha de batalla. El hacha de batalla contaba con un enorme filo de 25 centímetros y esta era un arma a dos manos, empuñada por un guerrero impresionante. Según Jan Petersen, un arqueólogo noruego, este tipo de hachas se utilizaron típicamente en el siglo X y en la Edad Media. El hacha vino del siglo XI y probablemente fue utilizada en la batalla de Stamford Bridge por el guerrero con hacha más famoso de la historia, quien por sí solo mantuvo a raya a todo el ejército inglés. La batalla de Stamford Bridge en septiembre de 1066 marcó el final de la era vikinga. La batalla fue entre el rey Harold Godwinson de Inglaterra y las fuerzas invasoras vikingas lideradas por el rey Harald Sigurdsson. Según una crónica anglosajona, sabemos que hubo un enorme guerrero nórdico armado con un hacha de batalla que detuvo a casi todo el ejército inglés por su cuenta, cortando hasta 40 soldados ingleses antes de ser eliminado. Nadie sabe cuál era el nombre de ese brutal guerrero, pero sí sabemos que el hacha hallada en 2011 es idéntica a la descrita que se utilizó para matar ingleses. Número 7. Artefactos de la Primera Guerra Mundial. Los arqueólogos de Israel descubrieron accidentalmente algunos artefactos de la historia moderna. Encontraron reliquias de guerra de una batalla de la Primera Guerra Mundial entre las fuerzas británicas y los otomanos. Los artefactos fueron encontrados en un sitio conocido como Rosh HaJin, cerca de la antigua fortaleza bíblica de Antípatris, que fue construida por Herodes el Grande. Los arqueólogos voluntarios encontraron cartuchos de rifle, metralla sobrante de proyectiles de artillería y una insignia de una unidad de fuerzas británicas. Lo gracioso de este descubrimiento es que los arqueólogos esperaban encontrar artefactos de miles de años de antigüedad, de tiempos bíblicos. No esperaban encontrar tesoros tan recientes como la Primera Guerra Mundial. El equipo incluso encontró los restos de un par de puestos de avanzada militares otomanos que se habían perdido en el campo agrícola. Todos estos artefactos quedaron atrás después de una batalla el 19 de septiembre de 1918, conocida como la Batalla de Megiddo. Pero esta área era solo una pequeña parte. Los británicos habían estado tratando de tomar el control de Israel, que estaba ocupado por el Imperio Otomano. Los británicos atacaron las fortificaciones otomanas con cañones de 8 kilogramos, según los casquillos de los proyectiles, y los turcos respondieron con rifles Mauser. Al final, las fuerzas aliadas tomaron Damasco el 1 de octubre y pronto se firmó un armisticio que puso fin a los combates entre británicos y otomanos. Número 6. Batalla en el bosque de Teutoburgo. La batalla en el bosque de Teutoburgo en Alemania detuvo al Imperio Romano en seco. Aproximadamente 20.000 soldados acompañados por médicos, esclavos, comerciantes y varios miles de mujeres marchaban a través del oscuro bosque alemán en una misión de expandir el Imperio Romano, su cultura y sus leyes en el sombrío norte de Europa en el siglo I a.C. Pero las tribus germánicas no tenían intención de dejarse vencer por los romanos. Emboscaron a los romanos en el bosque y mataron a miles de ellos. En solo unos minutos, las fuerzas romanas se dividieron y fueron derrotadas. Sobrevivieron menos de 1.000 guerreros de los 20.000 originales. Durante unos 2.000 años, la ubicación exacta de este campo de batalla fue un completo misterio. No fue hasta que las excavaciones a finales del siglo XX revelaron una moneda romana de aproximadamente la misma época en que ocurrió la masacre. Las excavaciones revelaron lanzas, huesos rotos, proyectiles de honda e incluso una antigua máscara de plata que perteneció a un oficial romano. Sin duda la reliquia romana más espeluznante jamás encontrada en Alemania. Los arqueólogos terminaron encontrando un sello de denarios de plata, montones de armas rotas, restos humanos y los innegables restos de una de las derrotas más brutales de la historia romana, y todo enterrado bajo el suelo del bosque. Y ahora el número 5. Pero primero, quería darles un saludo a todos y agradecerles por su apoyo al canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 5. Hacha de 1812. Recientemente se entregó una nueva adición al Museo del Condado de Ottawa. Este nuevo artefacto es un hacha de guerra que perteneció a la familia Warren Farrell de la Guerra de 1812. El tatarabuelo de Warren, John Myers, nació en 1783. También formó parte del esfuerzo bélico hace más de 200 años. John no solo luchó en la Guerra de 1812, sino que también participó en varias riñas con los nativos americanos
romanos cerca de Fremont, en el río Sandusky. En 1812, John estaba en un grupo de exploración en busca de nativos americanos renegados. Durante la misión, tenía su hacha y su arma, que es con lo que estaban equipados la mayoría de los hombres de la frontera en ese momento. John y su equipo fueron emboscados y durante la batalla, John mató a uno de sus atacantes con su arma y a otro con su hacha. Luego, los soldados se refugiaron en una cabaña cercana y lucharon contra oleadas de enemigos durante 3 días. Milagrosamente sobrevivieron. John Myers guardó esa hacha con él hasta que murió en 1842. La reliquia pasó a su hijo, quien la guardó hasta que murió en 1892. La esposa del hijo guardó el hacha hasta que finalmente murió, momento en que el hacha pasó a su hijo menor. Ahora, la increíble reliquia de guerra familiar la regalaron al Museo del Condado de Ottawa, que se encuentra cerca del campo de batalla original, donde John Myers usó por primera vez el hacha en batalla. Número 4. Batalla de Maratón. Una de las reliquias de guerra más fascinantes de la antigua Grecia es un casco corintio hecho de bronce que fue descubierto en la llanura de Maratón en 1834, pero el casco había sido utilizado 2500 años antes por un hoplita griego. Este era un casco moderno en ese entonces, utilizado por todos los antiguos héroes griegos. Ofrecía una visibilidad estupenda y cubría tanto la cabeza como el cuello. Fue utilizado por los griegos e incluso por los romanos hasta el siglo I después de Cristo. Este casco en particular vino de la batalla de Maratón. El 17 de septiembre del 490 a.C., un ejército de griegos de 10.000 hombres se reunió en la llanura de Maratón, listos para luchar hasta la muerte. Se trataba de los griegos defendiendo su hogar contra el flagelo del imperio persa. Este ejército invencible superaba en número a los griegos, igual que en la película 300. Se suponía que los griegos estaban respaldados por refuerzos de Esparta, pero nunca aparecieron. Entonces, los griegos continuaron sin ningún respaldo y lucharon contra un ejército por más del doble de su número. Al final, 6.400 persas murieron y la invasión fracasó. Los griegos ganaron la pelea con sus mejores habilidades de combate y quizás mejores armas. Este casco corintio se perdió durante la batalla, pero fue encontrado y el cráneo del soldado todavía estaba dentro de él. Número 3. Campo de la batalla Ming. Los arqueólogos chinos descubrieron recientemente más de 10.000 artefactos extremadamente raros en un campo de batalla de la dinastía Ming. Entre los artefactos había un sello imperial de oro que probablemente fue utilizado por un heredero de uno de los emperadores de China. El precioso artefacto proviene de un período en que la dinastía Ming estaba colapsando, dando lugar a la dinastía Qing. Según Liu Xiyang, arqueólogo principal del proyecto, no hay otro sello imperial como este en el mundo. Era un símbolo de inmenso poder real. Tiene una perilla con forma de tortuga y está hecho de 95% de oro puro. A pesar de que se encontraron muchos otros artefactos, el sello imperial fue el que se destacó más. El campo de batalla donde se descubrieron estos artefactos fue probablemente el escenario de una gran batalla durante el final de la legendaria dinastía Ming, hoy ubicada cerca de un pequeño tramo del río Mingyang. La dinastía Ming se había deshecho de los molestos mongoles, manteniendo una campaña contra ellos con fuertes derrotas mongoles a lo largo del siglo XV, pero la dinastía Ming se derrumbó y finalmente cayó en 1644 a manos de los manchúes. El campo de batalla donde se encontró el sello real probablemente había sido parte de una rebelión campesina muy cerca de la caída final del Imperio Ming. Número 2. Batalla naval romana. Arqueólogos submarinos han encontrado algunos artefactos bastante fascinantes en el sitio de una batalla naval que se liberó hace más de 2000 años entre Roma y su archienemigo Cartago. Estos artefactos han revelado pistas sobre cómo probablemente se desarrolló la batalla. Los arqueólogos creen que Cartago reutilizó los buques de guerra romanos que habían capturado previamente a la batalla y que habían descargado su propio cargamento en un intento desesperado por escapar de los romanos ganadores. Esta batalla naval tuvo lugar el 10 de marzo del 241 a.C., muy cerca de Sicilia en el mar Mediterráneo. La flota de Cartago había estado tratando de llevar suministros a uno de sus ejércitos estacionados en Sicilia cuando intervino la armada romana. La armada romana luego destruyó casi toda esa flota. En cuanto a los artefactos que se descubrieron, los arqueólogos sacaron cascos de metal, piezas de cerámica y arietes de bronce. Los artefactos fueron particularmente emocionantes porque casi todos eran romanos, lo que demuestra que los cartaginenses habían estado usando barcos romanos robados, pero nunca les sirvió de mucho. Su flota fue aniquilada de todos modos. Número 1. La batalla de Bisbee. La batalla de Bisbee
fue una brutal pelea medieval que tuvo lugar cerca de la isla sueca de Gotland. La batalla se libró entre los daneses y la gente que vivía en Gotland. Los daneses ganaron la pelea y la batalla ha sido legendaria desde entonces. Los artefactos arqueológicos descubiertos en Visby son asombrosos. Los arqueólogos han encontrado decenas de soldados masacrados tendidos en lo que alguna vez fue un campo de batalla de sangre. Descubrieron fragmentos de hueso, cráneos aplastados, algunos esqueletos con lanzas y cuchillos aún sobresaliendo de ellos, e incluso esqueletos que aún llevaban la armadura de cota de malla. Durante la Edad Media, Gotland desempeñó un papel fundamental en el comercio entre Europa y Rusia. La ciudad de Visby prosperó enormemente debido a esto, pero el rey de Dinamarca no estaba contento con esa prosperidad, por lo que en el siglo XIV, en 1361 para ser exactos, el rey Valdemar IV atacó y masacró a los habitantes de Gotland, superándolos en número con un terrible ejército de mercenarios daneses y alemanes. Los restos del brutal conflicto se descubrieron por primera vez a principios del siglo XX. Se excavaron fosas comunes, se encontraron al menos 1100 cuerpos humanos y en los años siguientes se excavaron de tierra miles de artefactos individuales que consisten principalmente en armas y armaduras. El descubrimiento más impactante fue un joven guerrero con una armadura de cota de malla todavía envuelta alrededor de su cráneo. Constelación de las Pléyades. La constelación de las Pléyades a menudo se conoce como las 7 hermanas y es un cúmulo de estrellas que se ve en la constelación de Tauro. Estas estrellas son algunas de las más obvias que puedes ver a simple vista por la noche. Las estrellas son claramente azules y se pueden ver flotando dentro de una tenue nube de polvo espacial. Están representadas por casi todas las sociedades antiguas de la Tierra, desde los griegos hasta los chinos y desde los mayas hasta las tribus indígenas de América del Norte. Donde quiera que vayas en la Tierra, las 7 hermanas están representadas de una forma u otra. Este cúmulo de estrellas ha servido como calendario para ayudar a marcar las estaciones de muchas civilizaciones. Cuando aparecían, marcaban el inicio de una temporada de navegación en el Mediterráneo. Y para la tribu Zuni es hora de plantar semillas. Para los druidas, cuando las Pléyades alcanzaban el punto más alto en el cielo, significaba que el velo entre los muertos y los vivos estaba en su punto más fino. A veces se pueden ver 6 y no 7, y la llamada estrella perdida también parece tener un tema universal. El astrónomo Robert Brunham Jr. encontró el mito perdido de la Pléyade en historias contadas por europeos, africanos, asiáticos, indonesios, nativos americanos y aborígenes australianos. Y hay una razón para esto. La séptima estrella, llamada Pleione, es diferente porque es una estrella que varía en brillo, por lo que a veces se pierde. Pero no hay forma de que la gente antigua supiera eso. Simplemente observaron que a veces podían verla y otras veces no. Cada cultura tiene una historia ligeramente diferente detrás de las estrellas. En la mitología griega, las 7 hermanas eran las hijas de Atlas y Pleione, y en la ciencia moderna también se les considera hermanas porque nacieron de la misma nube de gas y polvo hace 100 millones de años. En la mitología hindú, las estrellas representan las 6 esposas de los 6 sabios. Incluso en las antiguas tradiciones maoríes, las estrellas se ven como una madre y sus 6 hijas. Las 7 hermanas han sido pintadas en las paredes de las cuevas, exhibidas en los templos y vistas junto a los dioses antiguos en toda la tierra. Pero de lo que todas tienen en común es que siempre representan mujeres. ¿Pero por qué? Esta es la gran pregunta. En ninguna parte del mundo antiguo se representan las 7 estrellas de la constelación de las Pléyades como hombres, y si bien tiene sentido que diferentes culturas antiguas dibujen las mismas estrellas, después de todo, todos habrían visto la constelación sin importar en qué parte de la Tierra estuviesen, es bastante curioso que todos representen a esas estrellas como mujeres, madres o hijas, hermanas o esposas. Número 9. La Pompeya Maya. Todo el mundo está familiarizado con la legendaria Pompeya, la ciudad que quedó sepultada en cenizas cuando el Vesubio entró en erupción en Italia. ¿Pero sabías que casi exactamente lo mismo sucedió en El Salvador? Se acaban de descubrir los restos por primera vez de la Joya de Serén en El Salvador, una ciudad que también fue sepultada por una erupción volcánica casi idéntica que ocurrió hace unos 1400 años. El sitio arqueológico a menudo se conoce como la Pompeya Maya debido a sus sorprendentes similitudes. El Ministerio de Cultura de El Salvador informa que la erupción cataclísmica del cercano volcán Loma Caldera arruinó una cantidad de sitios mayas del área, pero ayudó a preservar toda la ciudad de la Joya de Serén, conservando todo en condiciones casi perfectas, congelada en el tiempo al igual que Pompeya. Aquí, la erupción volcánica ocurrió en el 535 después de Cristo, cientos de años después del incidente de Pompeya, que fue en el 79 después de Cristo. Se cree que esta erupción volcánica, o varias al
al mismo tiempo en América Central e Islandia, cambiaron el mundo para siempre, sumergiéndose en la oscuridad y sus efectos en todo el mundo. La atmósfera se llenó de ceniza, bloqueando el sol y haciendo que todo se enfriara. Los cultivos murieron, las enfermedades se propagaron, comenzaron las guerras y el 536 se convirtió en el peor año para vivir. Como Pompeya y Herculano en Italia, los restos de joya de Serén fueron descubiertos en condiciones excepcionales. Desafortunadamente, no se ha realizado tanta investigación en El Salvador en comparación con Italia, y fue la primera vez que se encontraron restos humanos en la ciudad cubiertos de cenizas. Esta persona murió antes de la erupción y fue enterrada con un cuchillo de obsidiana. Las excavaciones continúan lentamente mientras los investigadores esperan fondos para descubrir cómo era la vida en la ciudad maya en el 535. Número 8. Bolsos de diseño antiguo. En todo el mundo se han visto estatuas construidas por culturas antiguas con bolsos misteriosos. Nadie está realmente seguro de lo que representan estos bolsos, aunque la falta de evidencia no ha impedido que los teóricos de la conspiración los etiqueten como prueba de un viaje en el tiempo, diciendo que las deidades antiguas regresaban del futuro con bolsos de diseñador. Y es muy seguro que ese no sea el caso, y lo más probable es que los bolsos que se encuentran en las estatuas fueran simplemente bolsos ordinarios. Pero entonces, es un poco sospechoso que se puedan ver exactamente las mismas bolsas en representaciones desde Mesopotamia hasta México. Es probable que ambas culturas usaran bolsos para llevar cosas, pero porque iban a tener bolsos similares en manos de dioses tallados en piedra. ¿Qué es este misterioso bolso? El escritor Kerry Sullivan señala que la forma ha aparecido en representaciones hechas por los sumerios de Irak, en las ruinas de antiguos templos turcos, en decoraciones de los maoríes de Nueva Zelanda y en artesanías hechas por los olmecas en América Central. Los bolsos se pueden ver en el arte de culturas dispares en todo el mundo y a lo largo del tiempo, con el primer caso conocido de un bolso que apareció al final de la Edad de Hierro. Probablemente no sean bolsos en absoluto, sino cestas. Lo más probable es que las cestas sean símbolos que representan el conocimiento antiguo que solo poseen aquellos en los rangos más altos de la sociedad de las culturas antiguas. ¿Qué estaban tratando de demostrar todas estas culturas? Una teoría es que es una representación del cosmos. El cuadrado representa la Tierra y el semicírculo que hace la correa de las bolsas es el hemisferio del cielo, y juntos forman uno el material y lo inmaterial. En esta descripción sería más fácil para la gente común entender los conceptos abstractos. La representación más antigua del bolso se puede encontrar en Göbekli Tepe, uno de los complejos de templos más antiguos jamás descubiertos y posiblemente el comienzo de la religión. Hay animales, dioses y 3 bolsos. Y ahora el número 7, pero primero déjame saber cuál crees que es la mayor coincidencia entre las culturas de todo el mundo en los comentarios a continuación. Y también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El disco solar alado. El disco solar alado es uno de los símbolos más antiguos e importantes que se pueden encontrar en todo el mundo antiguo. Se puede ver en muchas variaciones diferentes, desde los sumerios hasta los asirios. El disco solar alado es un símbolo que a menudo se asocia con la realeza y el poder. Se puede encontrar en las ruinas del antiguo Egipto, en las reliquias polvorientas de Persia e incluso en los sitios arqueológicos más oscuros de Anatolia. El símbolo en sí es casi siempre un disco circular que lleva alas de pájaro. En Egipto, el pájaro es el dios Horus y el disco del medio representa el sol. Sin embargo, hay muchas variaciones diferentes de esto. Por ejemplo, los discos solares también se pueden encontrar sostenidos por un par de cobras con sus capuchas abiertas. Luego hay un simbolismo diferente. En China, el disco solar alado es un símbolo de perfección, mientras que en la India simboliza un ascenso a una esfera superior de existencia. Y luego está incluso el ocultismo a considerar, ya que el disco alado es un símbolo de poder y se usa a menudo en las cartas del tarot. En cuanto a sus orígenes, el disco solar alado apareció en el antiguo reino de Egipto entre el 2600 y el 2180 a.C., antes de ser finalmente adaptado en Asia alrededor del 2000 a.C. El símbolo se trasladó al reino de Judá en el siglo 8 a.C. y todavía se puede ver en la cultura pop del día de hoy. Nadie sabe exactamente por qué esta representación aparentemente ordinaria del sol con alas de pájaro logró extenderse por el mundo y persistir durante más de 4000 años, pero es uno de los símbolos más duraderos de la historia de la humanidad.
Número 6. Momias en el mundo. La práctica de preservar un cadáver mediante la momificación estuvo una vez extendida por toda la Tierra y nadie está realmente seguro de por qué. Los antiguos egipcios son obviamente los más famosos por este comportamiento ritual, pero se ha practicado en todas partes, incluso en Oceanía, Europa, África, América del Norte y por supuesto en América del Sur. Todas las regiones de la Tierra han practicado la momificación y la práctica a menudo se prolongó durante miles de años. Por lo general, se veía como una forma de honrar a los muertos. Pero, ¿de dónde vino exactamente esta idea? Esta es la gran pregunta que todos tienen en mente, porque casi parece que alguien hubiera necesitado enseñar a nuestros ancestros cómo hacer esto. De lo contrario, no tendría mucho sentido, porque todas las culturas de la Tierra querrían instintivamente preservar sus cuerpos y convertirlos en momias. La pregunta nunca ha sido respondida, desde las prácticas de automomificación de los antiguos monjes hasta las prácticas de embalsamamiento altamente avanzadas del antiguo Egipto y desde las momias de hielo en Rusia hasta el pueblo Chinchorro de América del Sur, que hizo momias 2000 años antes que los egipcios. Nadie sabe por qué tantas culturas hicieron esto, de formas diferentes, sin siquiera conocerse. Es algo que es simplemente universal que todas las primeras civilizaciones querían hacer, y muchas personas se preguntan quién o qué les motivó a hacer esto. Número 5. Círculos de piedra. Se han encontrado círculos de piedra en todo el mundo, y aunque Stonehenge en Inglaterra es definitivamente el sitio neolítico más conocido del mundo, es solo uno de muchos. Solo en el Reino Unido hay muchas otras piedras erguidas, como el Callanish Stones en Escocia, que se cree que tiene alrededor de 5000 años y fueron construidas por una sociedad de personas desconocidas. Luego está Drumburg Stone Circle en Irlanda, que tiene alrededor de 3000 años y puede haber sido utilizado para sacrificios rituales. En Francia hay un ejército de alrededor de 3000 merines megalíticos en Bretaña, todos los cuales datan de alrededor del 4500 a.C., y eso fue hace unos 7000 años. En Corea del Sur está el sitio Gocheon Dolmen, que consiste en enormes estructuras de piedra parecidas al Stonehenge, solo que hay miles de ellas construidas en todo el paisaje y aún permanecen en pie hoy. Y no olvides las piedras de ciervo que se encuentran esparcidas por Siberia y Mongolia. Hay alrededor de 1200 de estas piedras erguidas que se erigieron hace unos 3000 años y miden aproximadamente 4 metros de altura. Luego tienes las de España, Dinamarca, Marruecos y la lista sigue y sigue. La coincidencia aquí es, por supuesto, que las civilizaciones antiguas de todos los rincones del mundo construyeron círculos de piedra inquietantemente similares, la mayoría de los cuales se usaron para el sacrificio, para rastrear las estrellas y para otras cosas que todavía estamos tratando de descubrir. Número 4. Isla del Roble. La Isla del Roble es uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, con tantos artefactos descubiertos de tantas culturas diferentes que nadie puede entenderlo. Isla del Roble se encuentra en Nueva Escocia, en Canadá. Ha estado rodeada de leyendas y rumores de un tesoro perdido, y por supuesto, es el sitio del programa de televisión La Maldición de la Isla del Roble en History Channel. Las teorías van desde el oro traído en secreto por los caballeros templarios hasta el botín pirata del Capitán Kidd. Los cazadores de tesoros han estado excavando y buscando durante cientos de años. Uno de los mayores hallazgos de la historia fue una cruz de plomo. Las pruebas muestran que la cruz de plomo provenía del sur de Francia, lo que significa que posiblemente fue traída a Canadá desde Europa en algún momento entre el 1200 y el 1400. Esta es una de las mejores pruebas que sugieren que los caballeros templarios llegaron a América del Norte mucho antes que Cristóbal Colón. Pero las cosas se vuelven aún más extrañas y coincidentes. Se encontró un broche de granate que data de hace 500 años y aparentemente también era de Francia, y también se encontraron púas de hierro del siglo XVIII. Se han desenterrado huesos humanos, cerámica e incluso una piedra tallada, de la que muchos creen que son antiguas runas vikingas. El gran misterio de la Isla del Roble es la gran cantidad de artefactos de diferentes culturas que se han encontrado, desde caballeros templarios hasta vikingos. Es difícil creer que algo grande no estaba sucediendo en esta isla hace cientos de años. De lo contrario, sería una gran coincidencia que tantos tesoros de tantas civilizaciones diferentes terminaran en una isla al azar frente a la costa de Canadá. Número 3. Jeroglíficos peruanos. Se han encontrado jeroglíficos en las tierras altas de Perú, lo que lleva a algunos a especular que las antiguas culturas sudamericanas pueden haber tenido comunicación de alguna manera con los antiguos egipcios, ya que los jeroglíficos son algo similares. Los jeroglíficos se encontraron tallados en piedras que probablemente se habrían utilizado como bloques de construcción para estructuras antiguas. Estos bloques se encontraron cerca del pequeño pueblo de Huaro y recientemente fueron inspeccionados por un antropólogo profesional del museo local. Fueron
son interpretados como símbolos de los orígenes de la vida y se cree que fueron creados por una cultura desconocida que vivió en la misma región hace cientos de años. Con base en los enormes jeroglíficos encontrados en Perú, no es difícil creer que los pueblos antiguos de la zona también hubieran hecho jeroglíficos más pequeños, al igual que los antiguos egipcios. Desafortunadamente, no hay tantos ejemplos en Perú. Muchas de estas civilizaciones desaparecieron hace miles o cientos de años, y luego, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, destruyeron casi todo. Realmente, no quedan pruebas de si las culturas antiguas estuvieron en contacto entre sí o no. Número 2. La esvástica. Hoy la esvástica es un símbolo de odio y violencia después de que fuera utilizada por el partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es posible que desees saber que la esvástica tiene un origen más pacífico y benigno. Proviene de la palabra sánscrita svástica, que significa propicia para el bienestar. Se ha encontrado en todo el mundo, en todo tipo de artefactos antiguos. De hecho, la representación más antigua conocida en el mundo se remonta a 15.000 años. Fue encontrada en 1908 en Ucrania, tallada en el costado de un colmillo de mamut. Es una cruz con cada lado doblado en ángulo de 90 grados y ha sido utilizada por muchas religiones antiguas. Se suponía que representaba buena suerte, el infinito de la creación y el sol giratorio. También puede haber sido un antiguo símbolo de fertilidad. Muchas culturas la adaptaron en América del Norte y Europa de forma independiente. En Europa del Este, la antigua cultura vinca creó estas tallas hace 7.000 años. Los legendarios ilirios la usaban para simbolizar el sol y el imperio mesopotámico estampaba el símbolo en las monedas. Estaba en jarrones y ropa en la antigua Grecia. Se usó en mosaicos en la antigua Roma e incluso hay representaciones del martillo de Thor con este símbolo. Y, por supuesto, las coincidencias aquí pueden durar para siempre. Fue un símbolo popular en el hinduismo y el budismo y se puede ver en toda Asia, incluso en la actualidad. En 2007, cuando los políticos alemanes intentaron introducir una prohibición de la esvástica en la Unión Europea, los hindúes se opusieron firmemente a la medida por motivos religiosos. Nadie tiene idea de por qué el símbolo se volvió tan popular durante 15.000 años. Desafortunadamente, se arruinó todo cuando el símbolo religioso prehistórico universal fue asumido por los nacionalistas alemanes para apoyar su idea de una antigua raza superior aria. Tomaron un símbolo de buena suerte y esperanza y lo hicieron representar el odio y el miedo. Ahora hay mucho debate sobre si se puede recuperar ese símbolo. Número 1. Pirámides. Los egipcios, los mayas, los mesopotámicos, los nubios, los aztecas, todos construyeron pirámides. Las pirámides se pueden encontrar en todo el mundo, y lo sorprendente es que básicamente todas son idénticas. Según la revista Smithsonian, solo en Egipto hay más de 100 pirámides, y aunque las pirámides de Egipto son las más conocidas, no son las más impresionantes. Las pirámides de Teotihuacán en México son igualmente impresionantes, siendo la más grande la pirámide del Sol, con una base cuadrada de unos 223 metros de lado. La coincidencia aquí es obvia. Todas las culturas antiguas de la Tierra construyeron pirámides de diferentes tamaños y formas. Por ejemplo, hay cientos de pirámides en el centro de Sudán, lo que una vez fue el reino de Nubia. Sin embargo, las pirámides aquí son más pequeñas que sus vecinas egipcias y más estrechas. Un explorador italiano incluso rompió una de las pirámides de Nubia con la esperanza de encontrar algún tesoro en su interior. No lo encontró y la pirámide todavía está rota hoy. Por supuesto, hay gente que te hará creer que las pirámides se usaron para contactar extraterrestres, o eso, o al menos fueron construidas con la ayuda de extraterrestres, pero la verdad es que probablemente no fue eso lo que sucedió. Casi todas las pirámides supuestamente se construyeron como un símbolo universal de alcanzar los cielos y lugares de enterramiento especiales. La ciudad en la roca. Naxche-Rostam, también conocida como la ciudad en la roca, es uno de los sitios antiguos más espectaculares que contiene los restos de reyes persas que se remontan a miles de años. La ciudad en sí está ubicada directamente en un acantilado de roca que se remonta a la dinastía Aqueménida de entre el 550 y el 330 a.C. Esto fue en la cima del imperio persa, antes de que llegara Alejandro Magno y los derrotara. Aquí hay 4 tumbas enormes talladas en la roca, diseñadas para la realeza. Si bien este sitio arqueológico ha sido ignorado en su mayoría, gracias a la cercana capital antigua de Persépolis, es un tesoro de obras de arte del imperio Aqueménida durante los siglos 4 y 5 a.C. y de los sasánidas en el siglo 3 después de Cristo. También fue un importante centro comercial hasta el siglo 7 después de Cristo. Las tumbas aquí alguna vez tuvieron los restos de los antiguos gobernantes aqueménidas. Solo una de las tumbas ha sido correctamente identificada, en donde se encontraba el difunto rey persa Darío I, el tercer gobernante del imperio. Las otras
tumbas probablemente pertenezcan a sus sucesores, Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, pero esto se basa solo en el diseño, no hay inscripciones y hasta ahora no hay evidencia adicional. La fachada de las tumbas contiene imágenes de reyes y triunfos, así como batallas y actos de culto. Algunos de los relieves fueron esculpidos sobre tallas preexistentes, aunque todavía se ven algunas figuras, como un retrato de un hombre con un sombrero puntiagudo y una ropa extraña. Esto indica que este lugar fue utilizado por una civilización anterior que precedió al Imperio Aqueménida. El sitio también es la ubicación de una poderosa necrópolis que los investigadores creen que una vez sostuvo la llama siempre ardiente del imperio. Si bien las tumbas fueron saqueadas y profanadas tras la invasión de Alejandro Magno, queda mucho por descubrir aquí. Número 9. Arcaim. Arcaim es uno de los sitios arqueológicos más fascinantes y misteriosos de toda Rusia. Está ubicado en la región de los Urales del Sur, cerca de un pequeño pueblo. El sitio en sí consiste en un importante asentamiento fortificado que probablemente se utilizó en la Edad de Bronce Medio, hace unos 4000 años. La fortaleza albergaba al menos a 2500 habitantes en viviendas primitivas. Los investigadores han encontrado rastros de sótanos, hogares, pozos, hornos utilizados para la metalurgia y otros materiales de construcción. Cada una de las viviendas fue construida frente a una calle que hace millones de años había sido pavimentada con madera. Incluso había canaletas de drenaje para recoger el agua de lluvia y eliminar los desechos. Y adicionalmente, Arcaim tenía un enorme patio en el centro que se utilizaba para reuniones y festivales. ¿Pero quién vivía aquí? Bueno, probablemente fueron los primeros antepasados de los iraníes, un grupo de personas que poblaron la estepa euroasiática en el tercer milenio antes de Cristo. No se descubrió hasta 1987, a pesar de que el asentamiento había sido fotografiado a principios de 1952 por cartógrafos aéreos. Un equipo de arqueólogos dirigido por un hombre llamado Gennady Danovic investigó la región y encontró los restos. Desde entonces, se han encontrado más de 20 estructuras similares en la región de los Urales del Sur. Posteriormente, el área fue nombrada la Tierra de las Ciudades. Por supuesto, no queda mucho del otrora gran asentamiento. Alguna vez habría tenido paredes y techos, y se parecía mucho a un fuerte con calles circulares y avenidas más pequeñas. Ahora no es más que un círculo de hierba con cicatrices en el medio del campo yermo. Número 8. El Anillo de Brodgar. El Anillo de Brodgar es una de las estructuras neolíticas más misteriosas y desconocidas en Escocia. El anillo fue construido en un verdadero círculo de unos 104 metros de diámetro y originalmente consistía de al menos 60 megalitos de piedra gigantes. Hoy en día quedan 27 de estas piedras en pie. Las piedras son un poco más pequeñas que las encontradas en Stonehenge. Miden entre 2.1 y 4.6 metros, pero hay más y forman un área más grande. Lo realmente interesante es que no se han realizado excavaciones dentro del círculo y no ha habido ninguna datación científica para determinar exactamente cuándo se erigieron las piedras. La verdadera edad sigue siendo un misterio, aunque según el legado oficial de las Islas Orcadas, donde se encuentra el monolito, podría haber sido construido alrededor del año 2000 a.C., lo que lo hace mucho más nuevo que Stonehenge. El Anillo de Brodgar es el tercer círculo de piedras más grande de toda Gran Bretaña y técnicamente está calificado como un henge. El círculo se encuentra dentro de un caldero natural formado por colinas circundantes y probablemente fue parte de un gran sitio ritual prehistórico que consistía en otros monolitos cercanos, como el Anillo de Buchan y las piedras de Steinmetz. Básicamente era parte de un complejo religioso gigante de varios monolitos de piedra. Sin embargo, debido a que no se han realizado excavaciones y las reliquias se han estudiado muy poco, los arqueólogos profesionales aún no están seguros de qué tipo de rituales religiosos se llevaron a cabo allí. Número 7. La Llanura de las Jarras. La Llanura de las Jarras en Laos es un sitio arqueológico increíble del que no mucha gente ha oído hablar. Se ha encontrado más de 90 zonas diferentes en la región de la Llanura de las Jarras, con al menos 400 jarras de piedra repartidas entre ellas. Estas jarras miden alrededor de 3 metros de alto y están esparcidas por los bosques, los valles y las colinas. Lo realmente increíble de estas misteriosas jarras, que se descubrieron por primera vez en la década de 1930, es que se usaban como ataúdes para los muertos. Los humanos fueron colocados dentro de las jarras y luego enterrados. Sin embargo, incluso después de tantos años de estudio, los arqueólogos no pueden decir con certeza exactamente por qué se practicaba este tipo de entierro en la antigua Laos o cómo consiguieron tantas de estas jarras gigantes en medio de la nada. Según Life Science, la más grande de todas ellas pesa 10 toneladas, lo que hace difícil creer que estas personas antiguas pudieran haberlas hecho todas por sí mismos. Una de las expediciones más recientes a la Llanura de las Jarras
años, reveló un esqueleto enterrado dentro de un pozo poco profundo. El arqueólogo principal del caso, Douglas O'Reilly, de la Universidad Nacional de Australia, dijo que el esqueleto fue encontrado con un trozo de piedra que le cubría la cara y las cuencas de los ojos, mirando a través del agujero de la roca. Sin embargo, no saben exactamente por qué la persona fue enterrada de una manera tan extraña. A decir verdad, todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre la llanura de las Jarras. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de dar un gran saludo a todos. Son increíbles. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. San Agustín. En lo profundo de las selvas indómitas de Colombia, el Parque Arqueológico de San Agustín se erige como uno de los sitios antiguos más misteriosos de toda América del Sur, donde una vez vivió una civilización enigmática y olvidada hace mucho tiempo. Hay 3 sitios principales aquí, llenos de artefactos que datan de al menos 3000 años atrás. Algunos afirman que la cultura original de San Agustín se remonta al 3000 a.C., pero estas afirmaciones no han sido probadas. Otra afirmación no probada es que la cultura aquí estaba relacionada directamente con el antiguo pueblo olmeca de México y que ambas culturas fueron influenciadas por visitantes de otro planeta. A pesar de que la civilización de San Agustín es tan misteriosa, vive a través de miles de piezas de su arte. Dejaron tumbas, grabados masivos de lo que parecen ser dioses y criaturas y curiosas estructuras abovedadas hechas de roca que podrían haber sido utilizadas para ceremonias religiosas. Incluso se han encontrado ídolos que tienen el doble de altura de un humano común, y la parte más loca es que nadie sabe qué representan estos ídolos, de dónde vino la cultura de San Agustín o por qué desaparecieron hace miles de años dejando tantas reliquias. Número 5. El Templo Perdido de Indonesia. Recientemente se encontró en Indonesia una estructura piramidal perdida hace mucho tiempo, y los expertos creen que podrían ser los restos de un antiguo templo que había estado escondido bajo el suelo, sin ser perturbado durante miles y miles de años. El templo oculto está ubicado en la cima del Monte Padang, en Java Occidental, y fue encontrado enterrado debajo de otro sitio arqueológico que fue descubierto en el siglo XIX. El sitio original no es más que unos pilares de piedra que sobresalen del suelo. No fue hasta hace poco que se encontró una enorme estructura subterránea con la ayuda de Adang Bakhtiar, un geólogo de Indonesia que dirigió la perforación y el análisis del suelo. Aunque la estructura se parece a una pirámide, probablemente esté más cerca de un templo único. En realidad, aún no se ha desenterrado, pero los investigadores han logrado utilizar la tomografía de rayos X y las imágenes en 3D para descubrir diferentes capas del templo, que parece haber sido construido durante miles de años, con nuevas capas construidas sobre las antiguas. Actualmente se estima que tiene alrededor de 3500 años. En cuanto a para qué se utilizó el templo, los investigadores no están realmente seguros. Lo que sí sabemos es que la gente local de la región todavía visita la cima de la colina donde está enterrada la estructura para la oración y la meditación, y este comportamiento podría haberse transmitido durante los últimos miles de años, desde que se construyó el templo original. Número 4. Maryland Colonial. Algunos arqueólogos muy entusiasmados descubrieron recientemente uno de los primeros asentamientos europeos que se establecieron en los Estados Unidos. Travis Parno había estado buscando el legendario asentamiento inglés de St. Mary en Maryland durante años y finalmente lo encontró. Al escanear el río St. Mary con un radar de penetración terrestre, los arqueólogos y geofísicos pudieron rastrear los contornos de los edificios antiguos que de otro modo hubieran sido imposibles de encontrar. Luego confirmaron que se habían topado con el fuerte de Empalizada, que se había construido en 1639, antes de que los Estados Unidos fuera un país. Los escaneos revelaron agujeros en los postes y evidencia de viviendas, incluidas algunas que podrían haber sido nativas americanas. No fue hasta que comenzaron las excavaciones que finalmente encontraron pruebas físicas del fuerte, encontrando un sótano de ladrillos, los restos de una caseta de vigilancia y algunas puntas de flecha, piezas de mosquete y mucho más. La mayoría de las reliquias eran del siglo XVII, pero las puntas de flecha en realidad se remontan a 4500 años. Lo creas o no, los arqueólogos han estado buscando este lugar desde la década de 1930. Actualmente es el sitio arqueológico colonial más antiguo del estado de Maryland. Desde arriba, todo lo que puedes ver es un prado vacío cerca del océano, pero debajo de la superficie hay evidencia de algunos de los primeros colonos que llegaron a América del Norte. Había 150 de ellos, la mayoría de los cuales eran católicos ingleses que huían de la persecución en Inglaterra. Había llegado a este antiguo sitio en 2 barcos llamados Arca y Paloma en marzo de 1634. Por supuesto, el primer asentamiento inglés fue Jamestown en 1607, pero St. Maryland lo siguió muy de cerca.
Número 3. Las pirámides polacas. Recientemente se descubrió un grupo de grandes tumbas en Polonia y los arqueólogos las han apodado las pirámides polacas. Al menos una docena de estas tumbas enormes fueron descubiertas durante un proyecto de investigación que se estaba llevando a cabo por profesionales de la Universidad de Szczecin. Las estructuras del suelo descubiertas se construyeron para parecerse a triángulos alargados como las pirámides. Las estructuras no eran tan altas, solo estaban a unos 3 metros del suelo, pero tenían una longitud excepcional de 150 metros. Han sido enterradas por bosques y matorrales, lo que las hizo muy difíciles de estudiar para los arqueólogos. Hasta ahora, se han descubierto fragmentos de cerámica junto con otros artefactos diversos. Se cree que las tumbas fueron construidas en algún momento entre los siglos 5 y 3 a.C. por la cultura Funel-Beaker. Aquellos que están enterrados dentro de estas tumbas probablemente eran ancianos de esta antigua tribu europea. Las excavaciones continúan en curso, por lo que probablemente aún haya mucho más por encontrar. Sin embargo, ha habido expertos que afirman similitudes entre los montículos descubiertos en Polonia y los encontrados en otras partes de Inglaterra. Stonehenge y estas pirámides polacas también se hicieron aproximadamente al mismo tiempo, lo que sugiere que una de las culturas puede haber estado influyendo a la otra, y las tribus antiguas de Europa pueden haber tenido más contacto de lo que se imaginaba anteriormente. Número 2. El Palacio de Verano. El Palacio de Verano es uno de los lugares más fascinantes de toda China. Está ubicado cerca de Beijing y es el jardín imperial mejor conservado del mundo y es el más grande de su tipo que aún se mantiene en China. El palacio tiene 268 años y está lleno de jardines, templos y pabellones antiguos. El palacio fue diseñado originalmente para lograr la armonía con la naturaleza. Por supuesto, también fue hecho por la familia imperial como un retiro de verano. El Palacio de Verano fue encargado en 1750 por el emperador Xianlong de la dinastía Qing. Fue destruido por los franceses en 1860 y reconstruido 6 años después. Fue destruido nuevamente en 1900 por las fuerzas aliadas de las 8 potencias y luego reconstruido una vez más 12 años después. Su reconstrucción fue uno de los actos finales realizados por la dinastía Qing. Lo realmente interesante del Palacio de Verano es que es uno de los sitios arqueológicos que nunca han estado fuera de uso. Desde que se construyó originalmente ha sido ocupado y utilizado. Puede que haya sido destruido 2 veces, pero fue reconstruido cada vez más grande y más impresionante. Actualmente contiene un pequeño tesoro de artefactos reunidos de toda China. Dependiendo de a quién le preguntes, una visita al Palacio de Verano es incluso más sorprendente que un viaje por la Gran Muralla. ¿Tú qué piensas? ¿El palacio o la muralla? ¿Cuál te gustaría visitar? Déjame saberlo en los comentarios. Número 1. Sitio del Dolmen de Gochang. El sitio del Dolmen de Gochang es un cementerio prehistórico ubicado en Corea y una de las maravillas antiguas más espectaculares de Corea. Hay docenas de tumbas encontradas en todo el sitio que se construyeron a partir del siglo 7 a.C. Las tumbas son significativamente más primitivas que las que se encuentran en Europa y normalmente consisten en una losa de roca maciza balanceada sobre 2 piedras más pequeñas, con una parcela de enterramiento escondida debajo. Estas tumbas fueron construidas por una cultura antigua y son diferentes a cualquier otro monumento funerario neolítico en la Tierra. Al menos 400 dólmenes se encuentran en el sitio de Gochang. Se han encontrado joyas, herramientas de piedra, piezas de cerámica y otros artefactos excavados alrededor de los dólmenes. Desafortunadamente, no se sabe mucho de las culturas de la Edad de Bronce que vivieron en la península de Corea. Estos sitios históricos solo se han investigado durante las últimas décadas y apenas se han encontrado restos humanos. Hasta que los arqueólogos no investiguen mucho más, no sabremos qué tan similares eran estas culturas antiguas con otras culturas de todo el mundo de la misma época. Conejos descubren artefactos. Unos arqueólogos recibieron recientemente la ayuda de un grupo poco probable, una manada de conejos, cuyas madrigueras de la remota iglesia galesa de Skolholm desenterraron un tesoro de artefactos prehistóricos que datan de la Edad de Piedra. Situada en el oeste de Gales, en el mar Céltico, Skolholm solo tiene 2 residentes humanos, un par de guardianes y expertos en aves marinas llamados Richard Brown y Giselle Eagle, quienes descubrieron los tesoros arqueológicos que los conejos habían desenterrado. Vieron un artefacto en la entrada de una madriguera cerca de la cabaña de la isla y enviaron fotos a expertos en tierra firme, quienes lo identificaron como una herramienta mesolítica. Conocido como guijarro biselado, se estima que el artículo tiene entre 6.000 y 9.000 años de antigüedad. Los cazadores de la Edad de Piedra probablemente lo usaron para preparar alimentos como mariscos y para hacer botes con pieles de foca. Aunque se han encontrado herramientas similares en Pembrokeshire, Cornwall y otros sitios cercanos, es la primera vez que uno
ninguno aparece en Skull Home. El día después del descubrimiento inicial, Brown e Eagle encontraron aún más artefactos, incluidos fragmentos de cerámica y otra herramienta, en el mismo lugar donde encontraron el primero. Jodie Deacon, curadora de arqueología prehistórica del Museo Nacional de Gales, identificó la cerámica como una urna funeraria de la Edad de Bronce antiguo que data de hace 3.750 años. Con base en los hallazgos, el arqueólogo de la Comisión Real de Gales, Toby Driver, sospecha que la cabaña fue hecha sobre un túmulo funerario de la Edad de Bronce antiguo, que fue construida sobre un asentamiento de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra Media, y todo gracias a los conejitos. Todos estos descubrimientos son los primeros en la pequeña isla, que ha servido como reserva nacional natural desde 2006. Número 8. Culto que exhumaba a los muertos. Cuando los arqueólogos desenterraron por primera vez una colección de artefactos de pedernal en una gran aldea neolítica en el valle del río Sarka, en el norte de Jordania, inicialmente sospecharon que los objetos eran herramientas prehistóricas, pero no fue así. Los artefactos, con forma de violín que datan de aproximadamente 10.000 años hasta el 7500 a.C., parecen ser figurillas que representan a los parientes fallecidos de los antiguos propietarios. Probablemente fueron utilizados por un culto de los antepasados en el entierro ritual y la exhumación de muertos, según un equipo de arqueólogos españoles que publicó un estudio sobre el descubrimiento el año pasado. Partes del cuerpo de algunos de los 7 entierros originales en el sitio parecen haber sido desenterrados y enterrados nuevamente, coincidiendo con la idea de que las figurillas estaban relacionadas con este ritual. Las figurillas son los únicos artefactos de pedernal encontrados en Jordania, que se remontan al Paleolítico temprano o al Neolítico, con otras representaciones humanas de la época y el área talladas en piedra caliza y marfil. Los investigadores escribieron que los artículos reflejan una revolución conceptual y artística que ocurrió en el cercano Oriente, cuando los humanos pasaron de la caza y la recolección a la agricultura. Número 7. Oso de las cavernas extinto. A finales del año pasado, un grupo de pastores de renos descubrió el cadáver congelado de un oso de las cavernas extinto muy por encima del Círculo Polar Ártico en las remotas islas Liaskovsky de Siberia. Alertaron rápidamente a los investigadores de la Universidad Federal del Nordeste, que fueron a buscarlo para poder estudiarlo. El animal murió como adulto, probablemente hace entre 22.000 y 39.500 años, y rápidamente quedó enterrado en el hielo, lo que mantuvo su nariz, dientes y órganos internos probablemente intactos hasta los tiempos modernos. Es el primer espécimen totalmente conservado que los científicos han tenido la oportunidad de examinar, ya que hasta entonces solo se habían encontrado restos esqueléticos de osos de las cavernas. Según los expertos, el oso de las cavernas era una especie o subespecie antigua que vagaba por lo que ahora es Europa y Asia, junto con otros gigantes de la edad de hielo, incluidos mamuts, felinos con dientes de sable, rinocerontes lanudos y perezosos terrestres gigantes, antes de extinguirse hace unos 15.000 años, con un peso de alrededor de 590 kilogramos en promedio, con los especímenes más grandes inclinando la balanza hasta los 998 kilogramos. Los machos completamente desarrollados eran considerablemente más grandes que los osos modernos. Los científicos deben realizar más pruebas para determinar la edad precisa del oso y esperar obtener una muestra de ADN para análisis genético. Si es posible, planean comparar la información con el ADN de un cachorro de oso de las cavernas congelado que se encontró aproximadamente al mismo tiempo en otro parche del permafrost. Y ahora el número 6. Pero primero quería darles un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar aquí y apoyar el canal. Ustedes me alegran el día. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 6. Cueva Bull Rock. Ubicada en la zona de Blansko, en el sur de Moravia, en la República Checa, la cueva Bull Rock es famosa por los descubrimientos arqueológicos encontrados en ella. Es parte del segundo sistema de cuevas más largo del país y está envuelta en misterio. En 1872, el arqueólogo checo Jindřich Wankel descubrió un asentamiento dentro de la cueva perteneciente a la cultura Hallstatt de la Edad de Bronce, que existió desde el siglo XII a.C. hasta el siglo VI a.C. También afirmó que encontró esqueletos brutalmente desmembrados de 40 mujeres jóvenes, incluidas algunas que fueron decapitadas y otras a las que les faltaban los miembros, mientras había un pequeño altar que sostenía los huesos de brazos y manos cortados a la altura del codo y un cráneo cortado limpiamente por la mitad. Wankel también encontró lo que creía que eran los restos de un carro que contenía un esqueleto humano carbonizado. El arqueólogo concluyó que había descubierto la tumba de un noble de Hallstatt y 40 mujeres jóvenes
sacrificadas ritualmente, tal vez vírgenes, pero estaba lamentablemente equivocado, ya que investigadores posteriores identificaron 17 de los esqueletos como masculinos y determinaron que las edades de los individuos iban desde niños hasta adultos de 60 años. En realidad, no hubo pruebas de que la gente hubiera muerto violentamente. Además, el llamado carro resultó ser los restos de 3 vehículos diferentes en relación entre sí. Nadie sabe exactamente qué sucedió en la cueva en algún momento entre el 700 y el 650 a.C., pero debido a que el trabajo del hierro se consideraba un proceso mágico en la región en ese momento, el experto de Hallstatt, Martin Golec, teorizó que los individuos fallecidos quizás fueron sacrificados ritualmente por un herrero sacerdote para asegurarse de que su trabajo fuera exitoso. Pero los orígenes de los esqueletos también se desconocen, ya que las reliquias encontradas en la cueva, incluidos objetos de ámbar y bronce, cuentas de vidrio, vasijas de chapa, textiles y artículos de cerámica, provenían de varios lugares, incluidos Italia, el Báltico y el Cáucaso. Y así continúa el misterio. Número 5. ¿Dónde están los dinosaurios de tamaño mediano? Algunos de los descubrimientos arqueológicos más extraños no son los artefactos en sí mismos, sino la falta de ellos. Los paleontólogos se han preguntado durante mucho tiempo por qué los dinosaurios carnívoros de tamaño mediano prácticamente faltan en el registro fósil. Los hay enormes y pequeños, pero ¿y los medianos? Los científicos acaban de anunciar que es posible que finalmente hayan respondido a esa pregunta. Un nuevo estudio señala la notoria ausencia de dinosaurios de tamaño mediano, especialmente los que se remontan al período Cretácico, de hace entre 145.5 a 65.5 millones de años, en medio de una plétora de dinosaurios grandes y pequeños. Se plantea la posibilidad de que los megaerópodos jóvenes, los dinosaurios carnívoros más grandes, sean los culpables de la falta de especies de tamaño mediano. Los megaerópodos jóvenes pueden haber superado a otros dinosaurios de tamaño mediano, lo que resultó en una diversidad global de dinosaurios desinflada, dijo la investigadora principal, Kathleen Schroeder. Kathleen y sus colegas hicieron sus hallazgos analizando datos de la base de datos de paleobiología, una colección completa de datos paleontológicos. Encontraron dinosaurios herbívoros de todos los tamaños, pero descubrieron que muchas comunidades de dinosaurios con megaerópodos rara vez contenían carnívoros de tamaño mediano. Kathleen dice que es posible que la brecha haya sido causada por los jóvenes de esos grandes megaerópodos, que pueden haber estado comiendo cosas diferentes a la de sus padres y por lo tanto compitiendo con carnívoros de tamaño mediano. No todos los expertos están de acuerdo con la investigación, incluido Michael Demick, profesor asociado del Departamento de Biología de la Universidad Adelphi en Nueva York, quien señaló la posibilidad muy real de que haya fósiles de carnívoros de tamaño mediano que simplemente aún no se han encontrado. Pero en caso de que no lo hagan, ahora sabemos por qué. Número 4. Faja de parto. Según un nuevo estudio, una tira de pergamino de 3 metros de largo con emblemas cristianos se usó una vez como un amuleto mágico, hecho de 4 tiras de piel de oveja que se cortaron y se cosieron juntas. La faja probablemente se remonta a finales del siglo XV. Está adornado con imágenes religiosas que incluyen imágenes de clavos de crucifixión, el santo monograma IHS, una figura de pie que puede representar a Jesús, heridas de crucifixión con sangre goteando de ellas y textos cristianos. Estaba destinado a proteger a las mujeres durante el embarazo y el parto. En la Inglaterra medieval, conocido como faja de parto o pergamino de parto, el raro artefacto contiene rastros de proteína vegetal y animal, de ingredientes que se usaron para tratar problemas de salud durante el embarazo, así como proteínas humanas de nacimientos reales. La bioquímica y autora principal del estudio, Sarah Fiedement, dijo que esta faja en particular muestra evidencia de haber sido muy manipulada, ya que gran parte de la imagen y el texto se ha desgastado. También tiene muchas manchas, lo que parece que se usó activamente. Las pruebas químicas revelaron la presencia de miel, cereales, legumbres y leche de oveja o cabra, que se usaban como remedios medievales para tratar las dolencias del embarazo. Las fajas de parto eran populares en una época en la que era común que las mujeres murieran durante el parto, como una forma de protegerlas de los peligros asociados con el embarazo y el parto. Estos pergaminos se usaron envueltos alrededor de la cintura y la panza para una buena suerte. Cayeron en desgracia a partir del 1536, durante la disolución de los monasterios de Enrique VIII, cuando el monarca de mala reputación apuntó a estos y otros rituales de la iglesia para su destrucción.
Durante este tiempo, las fajas de parto se ganaron la reputación de ser una práctica religiosa prohibida que dependía de la ayuda sobrenatural más allá de la Santísima Trinidad. Por esta razón, se sabe que solo unas pocas fajas de parto han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Según el desgaste de estas, así como la gran cantidad de proteínas humanas que se encuentran en ellas, probablemente se usaron en cientos de nacimientos. Número 3. Tiburón extinto. Hace 93 millones de años, durante la época de los dinosaurios, un tiburón de aspecto extraño con la boca abierta y aletas en forma de alas nadó por los océanos del mundo. La especie descrita recientemente, Aquilolamna millarcae o tiburón anguila, se parecía un poco a las mantarrayas y las rayas del diablo, que no aparecieron hasta pasados 30 millones de años. Al igual que estos animales, se alimentaban por filtración con plancton y otras criaturas microscópicas. El estudio se basa en un fósil descubierto en 2012 en el estado de Nuevo León, en el noreste de México, que estaba sumergido en el agua en la época en la que vivía el tiburón anguila. Conocido como Western Interior Seaway, este cuerpo de agua se extendía desde el actual Golfo de México hasta el Océano Ártico. A diferencia de cualquiera de los tiburones de hoy, el tiburón anguila tenía aletas largas y delgadas que lo hacían más ancho que largo, según la investigadora principal del estudio, Romain Vilo, quien habló con Life Science sobre su descubrimiento. Su cuerpo medía alrededor de 1.65 metros de largo, mientras que su envergadura era de aproximadamente 1.9 metros. Otra característica interesante es que la cabeza es corta, con un hocico indistinto y una boca ancha, explicó Romain. Las otras partes, como la cola y la aleta caudal, son como la de muchos tiburones modernos. Esto le da a la especie una apariencia quimérica única. El tiburón anguila tenía partes de cuerpo de los dos tipos de cuerpos distintos que se ven entre los elasmobranquios modernos que comen plancton. El grupo de tiburones rayas y otros peces con esqueletos hechos de cartílago poseía características del cuerpo de tiburón tradicional visto en tiburones ballenas de hoy y especies con cuerpos aplanados como las mantarrayas. Estas características no resultaron como un precursor de la evolución, sino de algo conocido como evolución convergente, cuando diferentes grupos de criaturas evolucionan de una forma independiente para tener características similares. El tiburón anguila probablemente era un nadador algo lento que usaba sus aletas alargadas como estabilizadores y posiblemente para impulsar su cuerpo a través del agua, pero el único espécimen fosilizado conocido está incompleto. Le faltan los dientes, lo que deja a los científicos inseguros de qué tipo de tiburón era. Con pruebas tan limitadas para continuar, tampoco saben cuándo se extinguió. Número 2. Amuleto antivampiro. Una inscripción recientemente descifrada en un amuleto de 1600 años afirma proteger al usuario de los espíritus malignos que comen carne y chupan sangre, según un nuevo estudio realizado por los arqueólogos. El texto está escrito en Mandiag, el idioma antiguo utilizado por los mandeos, un grupo étnico que ha vivido en lo que hoy es el sur de Irak e Irán durante miles de años. El amuleto, que se asemeja a un trozo de plomo largo y delgado cuando se despliega, mide aproximadamente 20 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Estaba destinado a un hombre llamado Abilla. El encantamiento de 62 líneas dice: en el nombre de la vida, que haya salud para el espíritu y el alma de Abilla, el hijo de Mahua. También pide al arcángel Gabriel que derribe, ate, golpee, mate y encierre al demonio, y que impida que los espíritus que comen carne y beban sangre dañen a Abilla. El amuleto es uno de los 3 pergaminos adquiridos por Center College en Danville, en Kentucky, en 2009 por $5,000. Debido a que muchos artefactos del sur de Irak han sido saqueados en las últimas décadas, su procedencia rastreable lo hace especialmente valioso, ya que muchas revistas no publican investigaciones sobre artículos que carecen de pruebas de que no fueron robados. Al descifrar la inscripción, los expertos pueden aprender más sobre la compleja religión de los mandeos, que combina elementos de varios sistemas de creencias diferentes. Los mandeos de hoy todavía practican algunas de las tradiciones ancestrales de la región. Son estrictos pacifistas que no creen en el uso de violencia bajo ninguna circunstancia, incluida la autodefensa, y se sumergen ritualmente en agua como forma de purificarse. Número 1. Posible hogar de infancia de Jesús. Los arqueólogos que trabajan en Nazaret, en la actual Israel, anunciaron el posible descubrimiento del hogar de la infancia de Jesucristo. Hecha parcialmente de muros de mortero y piedra, la modesta estructura del primer siglo fue construida en una ladera. Las monjas del convento de las Hermanas de Nazaret descubrieron por primera vez los restos en la década de 1880 debajo de su iglesia, pero no se remonta a la época de Jesús hasta el 2006, cuando el arqueólogo Ken Dark lo
identificó como un lugar donde la gente creía que Cristo creció durante los siglos después de su muerte. Dark admite que se desconoce si Jesús realmente vivió en la modesta vivienda, pero dijo que es completamente posible. Es imposible decirlo por motivos arqueológicos, admitió en un artículo. Por otro lado, no hay una buena razón arqueológica por la que deba descartarse tal identificación. Después de todo, la estructura se encontró donde se cree que Cristo creció y el sitio permaneció protegido hasta la entrada de la era bizantina, cuando estaba decorado con mosaicos y se construyó una iglesia. En ese momento, el sitio cayó en mal estado y los cruzados lo arreglaron en el siglo XII, a su llegada a la Tierra Santa. El proyecto arqueológico de Nazaret obtuvo acceso completo al sitio en 2006, momento en que los expertos examinaron dibujos anteriores de la vivienda y reconstruyeron su desarrollo. Dentro de la casa, encontraron ollas de cocina rotas, un verticilo utilizado para hilar hilo y vasijas de piedra caliza. Según las creencias judías, la piedra caliza no podía volverse impura, lo que sugiere que una familia judía vivía en el hogar. La modesta casa fue abandonada en algún momento durante el primer siglo. Se ha identificado otras dos casas del siglo I en Nazaret en los últimos años, lo que hace que solo se hayan encontrado allí un puñado de restos de ese periodo de tiempo. Gracias por ver el video. ¿Qué descubrimiento fue tu favorito? ¿Cuál te sorprendió más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.